Han pasado más de 15 años. Miles de personas participaron en su búsqueda. Se realizaron excavaciones, rastreos, investigaciones y operativos en distintos puntos de España. La policía revisó ríos, terrenos abandonados, vertederos e incluso nuevas pistas que aparecieron años después. Hubo detenidos. Hubo juicios. Hubo condenas. Y la justicia llegó a una conclusión sobre lo que ocurrió aquella noche. Sin embargo, existe una pregunta que sigue sin respuesta. Una pregunta que ha acompañado a investigadores, periodistas y a la familia de la víctima durante más de una década. ¿Dónde está Marta del Castillo? El 24 de enero de 2009, Marta era una adolescente de 17 años que vivía en Sevilla. Aquella tarde salió de casa como había hecho muchas otras veces. Habló con amigos. Intercambió mensajes. Hizo planes. Nada parecía indicar que estaba viviendo las últimas horas conocidas de su vida. Pero cuando dejó de responder llamadas y mensajes, comenzó una búsqueda que terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más conocidos de la historia reciente de España. A medida que avanzaba la investigación, aparecieron declaraciones contradictorias. Versiones que cambiaban constantemente. Confesiones. Retractaciones. Y una serie de errores que complicaron la búsqueda de respuestas. Durante años, la historia pareció avanzar en una dirección distinta cada vez que surgía una nueva pista. Sin embargo, mientras los responsables eran juzgados y condenados, un elemento fundamental seguía faltando. El lugar donde se encuentra Marta. Y esa ausencia es precisamente lo que ha mantenido vivo el caso durante todos estos años. Porque aunque muchas preguntas fueron respondidas, la más importante de todas sigue abierta. Esta es la historia de Marta del Castillo. Una adolescente como cualquier otra. Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos de la crónica criminal española, Marta del Castillo era simplemente una adolescente de Sevilla. Tenía 17 años. Vivía con su familia en el barrio de Tartesos y, como muchos jóvenes de su edad, repartía su tiempo entre los estudios, los amigos, las salidas de fin de semana y los planes que imaginaba para el futuro. Quienes la conocían la describían como una chica alegre, cercana y sociable. Le gustaba pasar tiempo con sus amigos, escuchar música, conversar durante horas por teléfono y compartir momentos con las personas de su entorno más cercano. Era una joven con inquietudes, proyectos y la sensación de que todavía tenía toda una vida por delante. Su familia mantenía una relación muy estrecha con ella. Marta vivía junto a sus padres y sus hermanas en un entorno familiar que, según relatarían después quienes los conocían, era estable y tranquilo. Nada hacía pensar que aquella familia terminaría enfrentándose a una de las búsquedas más largas y dolorosas de la historia reciente de España. A comienzos de 2009, Sevilla continuaba siendo una ciudad marcada por la rutina de siempre. Miles de estudiantes acudían diariamente a clases. Las calles del centro permanecían llenas de actividad. Los barrios seguían con su ritmo habitual. Y para Marta, aquel enero parecía ser simplemente otro mes más en una vida completamente normal. Sin embargo, como ocurre en muchos de los casos que terminan conmocionando a un país entero, la historia no comenzó con algo extraordinario. No hubo señales evidentes. No existió una advertencia clara. No ocurrió ningún acontecimiento capaz de anticipar lo que estaba por suceder. Todo parecía formar parte de una jornada cualquiera. Y precisamente por eso, cuando los investigadores reconstruyeron posteriormente aquellos días, resultó tan difícil encontrar el momento exacto en que las cosas comenzaron a cambiar. Porque antes de las búsquedas, antes de los titulares, antes de las investigaciones, y antes de los juicios, Marta era simplemente una adolescente viviendo una vida normal. Una vida que, en cuestión de horas, daría un giro del que nunca regresaría. Y todo comenzó durante una tarde de enero de 2009. Una tarde que parecía no tener nada diferente a las demás. Pero que terminaría convirtiéndose en una de las fechas más recordadas de la historia criminal española. La noche del 24 de enero. El sábado 24 de enero de 2009 comenzó como cualquier otro fin de semana para Marta del Castillo. No había nada que hiciera pensar que aquel día terminaría marcando el inicio de una investigación que ocuparía titulares durante años. Durante la tarde, Marta permaneció en contacto con varios amigos mediante llamadas y mensajes de teléfono. Las conversaciones eran completamente normales. Hablaban de planes, encuentros y actividades propias de un grupo de adolescentes que disfrutaba del fin de semana. Nada en aquellas comunicaciones parecía fuera de lugar.
Con el paso de las horas, Marta organizó algunos de sus movimientos para esa noche. Según la reconstrucción posterior de los investigadores, la joven tenía previsto encontrarse con varias personas y pasar parte de la tarde fuera de casa. Sus padres no tenían motivos para preocuparse. Era una situación habitual. Marta ya había salido en otras ocasiones y siempre regresaba. Aquella confianza era el resultado de años de convivencia y rutina. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, comenzaron a producirse una serie de encuentros y conversaciones que después serían analizados una y otra vez por la policía. Cada llamada, cada mensaje, cada desplazamiento, cada minuto. Con el tiempo, los investigadores intentarían reconstruir aquella jornada casi segundo a segundo. La razón era sencilla. En algún momento de esa noche ocurrió algo que cambió el curso de los acontecimientos para siempre. A medida que avanzaban las horas, Marta continuó comunicándose con algunas personas de su entorno. Los registros telefónicos demostrarían posteriormente que todavía utilizaba su teléfono móvil durante parte de la noche. Pero después de cierto momento, las comunicaciones comenzaron a detenerse. Las respuestas dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin contestación. Y poco a poco comenzó a formarse un silencio que, en ese instante, nadie interpretó como una señal de alarma. Para sus amigos y familiares, aquello podía tener muchas explicaciones. Quizás el teléfono se había quedado sin batería. Quizás estaba ocupada. Quizás simplemente respondería más tarde. Pero las horas siguieron avanzando. Y Marta nunca volvió a comunicarse. Con el paso de los años, aquella noche sería reconstruida innumerables veces por investigadores, abogados, periodistas y tribunales. Cada detalle sería examinado. Cada declaración sería comparada. Y cada versión sería puesta a prueba. Porque lo ocurrido durante aquellas horas terminaría convirtiéndose en el centro de uno de los casos más complejos y controvertidos de la historia reciente de España. Sin embargo, cuando terminó aquel sábado, nadie conocía todavía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Solo existía una adolescente que había dejado de responder llamadas. Y una familia que aún no sabía que estaba a punto de enfrentarse a la peor noche de su vida. Porque cuando amaneció el día siguiente, Marta seguía sin aparecer. Y la preocupación comenzó a transformarse en algo mucho más serio. La desaparición. La mañana del 25 de enero de 2009 comenzó con una preocupación que, al principio, parecía tener una explicación sencilla. Marta no había regresado a casa. Durante las primeras horas, su familia intentó contactar con ella de la misma forma que lo haría cualquier padre ante una ausencia inesperada. Llamadas. Mensajes. Preguntas a amigos y conocidos. Pero nadie sabía dónde estaba. Su teléfono móvil permanecía sin responder. Y las respuestas que esperaban recibir nunca llegaron. A medida que pasaban las horas, la inquietud comenzó a crecer. Lo que inicialmente parecía un retraso empezó a transformarse en algo mucho más difícil de explicar. Marta no solía desaparecer sin avisar. No era habitual que cortara toda comunicación con su familia. Y cuanto más tiempo transcurría, más evidente resultaba que aquella situación no era normal. Los familiares comenzaron a contactar con personas cercanas a la joven. Intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Hablaron con amigos. Revisaron las conversaciones que habían mantenido con ella durante los días anteriores. Buscaron cualquier dato que pudiera ayudar a entender qué estaba ocurriendo. Pero las respuestas seguían siendo insuficientes. Nadie parecía tener una explicación clara. Finalmente, la desaparición fue denunciada ante las autoridades. A partir de ese momento comenzó una búsqueda que, con el paso de los días, iría creciendo en magnitud. Los investigadores recopilaron información sobre las últimas horas conocidas de Marta. Analizaron registros telefónicos. Tomaron declaraciones. Intentaron establecer una línea temporal precisa de sus movimientos. La prioridad era localizarla cuanto antes. En los primeros momentos, los agentes trabajaban con distintas posibilidades. Podía tratarse de una desaparición voluntaria. Podía existir algún problema personal desconocido. O podía haber ocurrido algo mucho más grave. Todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones. Mientras tanto, la noticia comenzó a difundirse. Las fotografías de Marta empezaron a aparecer en distintos lugares. Familiares, amigos y voluntarios colaboraron en la búsqueda. La esperanza seguía intacta. Muchos creían que se trataba de una ausencia temporal y que la joven aparecería en cualquier momento. Sin embargo,
conforme avanzaban los días, la situación comenzó a cambiar. La falta de pistas concretas preocupaba cada vez más a los investigadores. No había llamadas. No había movimientos bancarios. No existían señales verificables que permitieran conocer su paradero. Era como si Marta hubiera desaparecido sin dejar rastro. La presión aumentaba. La familia exigía respuestas. Los medios de comunicación empezaban a prestar atención al caso. Y la policía continuaba reconstruyendo las últimas horas conocidas de la adolescente. Fue entonces cuando la investigación tomó un giro inesperado. Porque mientras los agentes intentaban averiguar dónde estaba Marta, una persona de su entorno comenzó a convertirse en el centro de todas las miradas. Y lo que reveló cambiaría por completo el rumbo de la investigación. La confesión que cambió todo. Durante los primeros días de la investigación, la policía trabajaba intentando reconstruir las últimas horas conocidas de Marta del Castillo. Las búsquedas continuaban. Las declaraciones se acumulaban. Y la presión aumentaba a medida que pasaba el tiempo sin que apareciera ninguna pista concluyente. Sin embargo, apenas unas semanas después de la desaparición, el caso dio un giro que nadie esperaba. La atención de los investigadores comenzó a centrarse en un joven de 19 años llamado Miguel Carcaño. Carcaño había mantenido una relación con Marta y era una de las últimas personas conocidas que había tenido contacto con ella antes de su desaparición. Por esa razón, los agentes decidieron interrogarlo en profundidad. Lo que ocurrió después cambiaría completamente el rumbo de la investigación. El 13 de febrero de 2009, Miguel Carcaño realizó una declaración que conmocionó a toda España. Según su relato, durante la noche del 24 de enero había mantenido una discusión con Marta en un domicilio de Sevilla. La situación, afirmó, terminó de manera violenta. Y según aquella primera versión, Marta había fallecido dentro de la vivienda. La noticia provocó un enorme impacto. Hasta ese momento, muchas personas seguían aferrándose a la esperanza de que Marta pudiera aparecer con vida. Pero aquella confesión transformó una investigación por desaparición en una investigación por homicidio. De pronto, la pregunta ya no era únicamente dónde estaba Marta. La pregunta era qué había ocurrido exactamente aquella noche. Sin embargo, los investigadores pronto descubrieron un problema. Aunque Carcaño había confesado, su declaración no resolvía el caso. En realidad, acababa de abrir una nueva serie de interrogantes. Porque la confesión incluía detalles difíciles de verificar. Y, sobre todo, señalaba un lugar donde supuestamente había sido ocultado el cuerpo. A partir de ese momento comenzaron intensas operaciones de búsqueda. La policía movilizó recursos. Se realizaron inspecciones. Se analizaron zonas específicas señaladas por el propio Carcaño. Pero los resultados no fueron los esperados. Marta no apareció. Y cuanto más avanzaban las investigaciones, más evidente se volvía que la confesión estaba lejos de explicar todo lo sucedido. Los agentes continuaron contrastando cada detalle del relato. Las fechas. Los horarios. Los desplazamientos. Las personas implicadas. Y poco a poco empezaron a surgir contradicciones. Algunas eran pequeñas. Otras resultaban imposibles de ignorar. Entonces ocurrió algo que terminaría marcando el caso durante los años siguientes. Miguel Carcaño cambió su versión. Y después volvería a cambiarla. Y otra vez. Y otra más. Lo que inicialmente parecía una confesión capaz de resolver el misterio se transformó en una sucesión de relatos incompatibles entre sí. Cada nueva declaración obligaba a revisar lo que se creía saber. Cada nueva versión generaba nuevas dudas. Y cada cambio alejaba un poco más la posibilidad de encontrar respuestas definitivas. Porque si algo quedó claro después de aquella confesión, fue que la investigación acababa de entrar en la etapa más confusa de toda su historia. Una etapa en la que las declaraciones cambiarían constantemente. Y en la que la verdad parecería escapar una y otra vez de las manos de los investigadores. 5 versiones diferentes. Si la primera confesión de Miguel Carcaño había generado esperanzas de resolver el caso, lo que ocurrió después provocó exactamente lo contrario. Porque lejos de mantenerse firme en su relato inicial, Carcaño comenzó a modificar su historia. Y luego volvió a hacerlo. Y otra vez. Y otra más. Con el paso del tiempo, los investigadores llegaron a enfrentarse a un problema extraordinario. La persona que afirmaba conocer lo ocurrido aquella noche ofrecía versiones completamente distintas de los mismos hechos. Cada nueva declaración alteraba elementos fundamentales de la investigación.
Cambiaban los lugares. Cambiaban las circunstancias. Cambiaban las personas presuntamente implicadas. Y, sobre todo, cambiaba el supuesto destino final de Marta. En una versión, el cuerpo habría sido trasladado a un lugar determinado. Tiempo después, esa explicación fue sustituida por otra diferente. Posteriormente apareció una tercera versión. Luego una cuarta. Y finalmente una quinta. Cada una obligaba a los investigadores a replantear hipótesis, revisar pruebas y movilizar recursos hacia nuevos lugares. Las consecuencias fueron enormes. Porque cada vez que surgía una nueva declaración, la policía debía analizar si aquella versión podía ser cierta. Y cuando existía la mínima posibilidad de encontrar a Marta, las autoridades no podían permitirse ignorarla. Por esa razón se llevaron a cabo nuevas búsquedas. Nuevas inspecciones. Nuevos operativos. Pero una y otra vez el resultado era el mismo. No aparecía ninguna evidencia capaz de confirmar de manera definitiva los relatos de Carcaño. Con el paso de los meses, la situación empezó a generar una enorme frustración. No solo entre los investigadores. También entre la familia de Marta. Y entre una opinión pública que seguía el caso prácticamente a diario. Cada nueva declaración parecía acercar una respuesta. Pero poco después volvía a alejarla. Era como intentar resolver un rompecabezas cuyas piezas cambiaban constantemente de forma. La credibilidad de los relatos comenzó a deteriorarse. Las contradicciones se acumulaban. Los detalles incompatibles aumentaban. Y la sensación de incertidumbre crecía con cada nueva comparecencia. Los investigadores intentaban determinar qué partes de aquellas declaraciones podían contener elementos reales y cuáles podían haber sido inventadas o modificadas. Pero esa tarea resultaba extremadamente compleja. Porque incluso cuando una versión parecía encajar con algunos datos conocidos, pronto aparecían nuevas inconsistencias. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Y la pregunta más importante permanecía intacta. ¿Dónde estaba Marta? Aquella serie de declaraciones contradictorias terminaría convirtiéndose en uno de los aspectos más controvertidos de todo el caso. Porque durante años condicionó las búsquedas, influyó en la investigación y dificultó enormemente la posibilidad de encontrar una respuesta definitiva. Y mientras las versiones cambiaban una tras otra, los operativos continuaban desplegándose por distintos puntos de España. La esperanza seguía siendo la misma. Encontrar a Marta. Pero cada nueva búsqueda parecía terminar exactamente igual que la anterior. Sin respuestas. Sin certezas. Y sin rastro alguno de la joven desaparecida. Porque mientras las declaraciones se multiplicaban, comenzaba una de las operaciones de búsqueda más extensas y complejas que se habían realizado hasta entonces en un caso criminal en España. La búsqueda imposible. Tras las confesiones y los continuos cambios de versión de Miguel Carcaño, la investigación entró en una nueva etapa. Si las declaraciones no permitían reconstruir con certeza lo ocurrido, al menos podían ofrecer una pista sobre dónde buscar. Y eso fue precisamente lo que intentaron hacer los investigadores. Durante meses, la policía siguió cada una de las ubicaciones mencionadas en las distintas versiones del caso. Cada nuevo relato implicaba una nueva posibilidad. Y cada posibilidad obligaba a movilizar recursos, personal y tiempo. La prioridad seguía siendo la misma desde el primer día. Encontrar a Marta. Las operaciones de búsqueda comenzaron a extenderse por distintos puntos de Sevilla y sus alrededores. Equipos especializados participaron en rastreos de zonas urbanas, espacios abiertos y lugares que, según las declaraciones, podían tener alguna relación con la desaparición. Algunas de estas búsquedas llegaron a convertirse en auténticos operativos de gran escala. La atención mediática era enorme. Cada movimiento de la investigación era seguido por periodistas de todo el país. Las imágenes de los dispositivos policiales aparecían constantemente en los informativos. Y con cada nueva búsqueda reaparecía la esperanza de que, finalmente, pudiera encontrarse una respuesta. Sin embargo, los resultados nunca llegaban. Uno de los escenarios que más atención recibió fue el río Guadalquivir. Durante semanas, especialistas llevaron a cabo inspecciones exhaustivas en distintas zonas del cauce. Se utilizaron embarcaciones, equipos de rastreo y personal entrenado para este tipo de operaciones. Las condiciones no eran sencillas. La extensión del área, la profundidad y las características del terreno convertían la búsqueda en una tarea extremadamente compleja. Aún así, los trabajos continuaron. Pero Marta no apareció. Más adelante,
Otras declaraciones llevaron la investigación hacia nuevos lugares. Los investigadores se vieron obligados a revisar escenarios completamente distintos. Algunos requerían búsquedas en terrenos abiertos. Otros implicaban inspecciones de espacios de gran tamaño donde localizar cualquier evidencia resultaba especialmente difícil. Cada nueva versión generaba nuevas expectativas. Y cada nueva búsqueda terminaba produciendo la misma sensación de frustración. Con el paso del tiempo, la dimensión de la investigación comenzó a crecer de forma extraordinaria. Los recursos empleados fueron enormes. Las horas invertidas por los investigadores se contaban por miles. Y aún así, el elemento más importante seguía ausente. No existía ninguna pista concluyente que permitiera localizar a Marta. Para la familia, cada operativo representaba una mezcla de esperanza y temor. La posibilidad de obtener respuestas seguía viva. Pero también aumentaba el riesgo de enfrentarse a una nueva decepción. Y esas decepciones comenzaron a repetirse una tras otra. Los años pasaban. Las búsquedas continuaban. La tecnología avanzaba. Aparecían nuevas hipótesis. Pero el resultado seguía siendo exactamente el mismo. Nadie lograba encontrar el lugar donde se encontraba Marta. Poco a poco, el caso empezó a convertirse en algo excepcional. No solo por la gravedad de los hechos, sino por una circunstancia que hacía especialmente difícil cerrar la investigación. Los responsables podían ser juzgados. Las declaraciones podían analizarse. Las pruebas podían discutirse en los tribunales. Pero mientras Marta no apareciera, siempre existiría una parte fundamental de la historia que permanecería incompleta. Y esa realidad terminaría acompañando todo el proceso judicial que estaba a punto de comenzar. Porque mientras la búsqueda seguía sin resultados, la justicia se preparaba para responder otra gran pregunta. ¿Quiénes eran realmente responsables de lo ocurrido aquella noche? El juicio. Después de años de investigaciones, búsquedas y declaraciones contradictorias, el caso de Marta del Castillo llegó finalmente a los tribunales. Para entonces, la desaparición de la joven ya se había convertido en uno de los asuntos más seguidos por la opinión pública española. Miles de personas conocían su nombre. Los medios de comunicación cubrían cada avance. Y la familia llevaba años esperando respuestas. Sin embargo, cuando comenzó el proceso judicial, una de las principales incógnitas del caso seguía sin resolverse. Marta continuaba desaparecida. La ausencia de su cuerpo representaba una dificultad evidente para la investigación. Pero no impedía que la justicia intentara reconstruir lo ocurrido aquella noche. Durante el juicio se analizaron testimonios, registros telefónicos, pruebas periciales y las distintas declaraciones realizadas a lo largo de la investigación. Los magistrados tuvieron que enfrentarse a una enorme cantidad de información acumulada durante años. Pero también a un problema constante. Las múltiples versiones ofrecidas por Miguel Carcaño. Las contradicciones presentes en sus declaraciones se convirtieron en uno de los elementos más complejos de evaluar. Cada relato había modificado aspectos esenciales de los hechos. Y los investigadores llevaban años intentando determinar qué partes podían considerarse creíbles y cuáles no. A medida que avanzaban las sesiones, quedó claro que el tribunal debía responder dos preguntas diferentes. La primera era qué había ocurrido realmente con Marta. La segunda era quiénes podían ser considerados responsables de aquellos hechos. Aunque ambas cuestiones estaban relacionadas, no necesariamente conducían a las mismas respuestas. La familia asistió al proceso con la esperanza de obtener algo que llevaba años buscando. La verdad. O al menos una explicación que permitiera comprender lo sucedido. Pero conforme avanzaba el juicio, se hizo evidente que algunas preguntas quizás nunca encontrarían una respuesta definitiva. Finalmente, la justicia emitió su veredicto. Miguel Carcaño fue condenado por el asesinato de Marta del Castillo. La sentencia consideró acreditado que la joven había sido asesinada aquella noche de enero de 2009. Sin embargo, otros acusados fueron absueltos de determinados cargos por falta de pruebas suficientes. Aquella decisión generó reacciones muy diferentes. Para algunos, representaba el cierre judicial de una parte importante del caso. Para otros, dejaba abiertas numerosas dudas. Porque aunque existía una condena, seguían faltando elementos fundamentales para comprender completamente lo ocurrido. La principal de todas era la misma que había acompañado la investigación desde el primer día. ¿Dónde estaba Marta? La sentencia no resolvía esa incógnita. Tampoco explicaba de forma definitiva qué había ocurrido después de su muerte.
ni permitía localizar el lugar donde se encontraba. Y precisamente por eso, incluso después del juicio, el caso continuó vivo. La historia no terminó cuando se dictó la condena. De alguna manera, apenas entraba en una nueva etapa. Porque mientras la justicia daba por cerrada una parte del proceso, investigadores, periodistas y familiares seguían enfrentándose a una ausencia que nadie había conseguido explicar. La ausencia de Marta. Y la pregunta que continuaba persiguiendo a todos los involucrados en el caso. ¿Si existía una condena? ¿Por qué seguía siendo imposible encontrarla? ¿Dónde está Marta? Cuando terminó el juicio, una parte del caso quedó resuelta ante la justicia. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. La misma pregunta que la familia llevaba años repitiendo. La misma pregunta que había movilizado búsquedas, investigaciones y operativos por toda España. ¿Dónde está Marta del Castillo? Desde 2009, esa incógnita se convirtió en el centro absoluto del caso. Porque encontrar a Marta no solo significaba localizar un cuerpo. Significaba conocer la verdad. Significaba verificar qué versión de los hechos era cierta. Y significaba ofrecer a su familia algo que nunca había podido tener. Un lugar donde despedirse de ella. Durante años, los investigadores siguieron revisando pistas, declaraciones y posibles ubicaciones. Cada nueva información generaba expectativas. Cada posible hallazgo despertaba una nueva esperanza. Pero una y otra vez, las búsquedas terminaban sin resultados. El río Guadalquivir fue uno de los escenarios más explorados. Equipos especializados recorrieron amplias zonas del cauce. Se utilizaron embarcaciones, sistemas de rastreo y distintos recursos técnicos. Sin embargo, no apareció ninguna evidencia concluyente. También se investigaron vertederos, terrenos, pozos, áreas rurales y numerosos lugares señalados por diferentes testimonios. En algunos casos, las búsquedas se iniciaban a partir de nuevas declaraciones. En otros, surgían tras el análisis de información que no había sido examinada años antes. Pero el resultado siempre parecía ser el mismo. Nada. Mientras tanto, el paso del tiempo hacía cada vez más difícil reconstruir lo ocurrido. Los escenarios cambiaban. Las pruebas podían deteriorarse. Los recuerdos de los testigos perdían precisión. Y la posibilidad de encontrar una respuesta definitiva parecía alejarse lentamente. Aún así, la familia nunca dejó de insistir. A lo largo de los años, continuó reclamando que se siguiera investigando. Que no se cerraran las puertas. Que no se abandonara la búsqueda. Porque mientras Marta no apareciera, el caso seguía incompleto. Y esa sensación también era compartida por muchos investigadores. Existía una condena. Existía una reconstrucción judicial de los hechos. Pero faltaba la pieza fundamental. La ubicación de Marta. Con el paso de los años comenzaron a surgir nuevas hipótesis. Algunas apuntaban a lugares que nunca habían sido registrados de manera exhaustiva. Otras sugerían la posible participación de más personas de las que oficialmente fueron condenadas. Incluso aparecieron teorías que cuestionaban parte de las versiones aceptadas durante la investigación. Pero ninguna logró aportar pruebas suficientes para resolver el misterio. La desaparición de Marta se transformó en algo inusual. Un caso en el que existía una condena por asesinato. Pero donde la víctima seguía sin ser encontrada. Una situación extraordinariamente rara que mantuvo vivo el interés público durante más de una década. Y precisamente cuando parecía que el caso había llegado a un punto muerto, comenzaron a aparecer nuevas líneas de investigación. Nuevos análisis. Nuevas búsquedas. Y una serie de avances que volverían a colocar el nombre de Marta del Castillo en los titulares. Porque muchos años después de aquella noche de enero de 2009, todavía había personas convencidas de que la verdad completa seguía oculta. Los años siguientes. Después de las condenas y del cierre de las principales etapas judiciales, muchas personas pensaron que el caso de Marta del Castillo comenzaría a desaparecer lentamente de la atención pública. Pero eso nunca ocurrió. Porque mientras Marta siguiera sin aparecer, la historia continuaba abierta. Los años fueron pasando. 2010. 2011. 2012. Y después una década completa. Sin embargo, la pregunta seguía siendo exactamente la misma. ¿Dónde estaba Marta? A lo largo de ese tiempo, la familia mantuvo una presencia constante en los medios de comunicación. Participó en entrevistas. Asistió a actos públicos. Solicitó nuevas investigaciones.
Y continuó reclamando que no se abandonara la búsqueda. Cada aniversario de la desaparición servía para recordar que todavía existía una cuestión sin resolver. Una cuestión que permanecía intacta pese al paso de los años. Mientras tanto, las autoridades seguían analizando información relacionada con el caso. En algunos momentos surgían nuevas pistas. En otros aparecían testimonios que aseguraban conocer detalles desconocidos. Pero una y otra vez, esas líneas terminaban sin aportar resultados concluyentes. Los investigadores también comenzaron a revisar aspectos que anteriormente habían recibido menos atención. Nuevas tecnologías permitían analizar determinados datos de formas que no habían sido posibles en 2009. Registros telefónicos, desplazamientos, información geográfica y distintos elementos acumulados durante años volvieron a ser examinados. Sin embargo, la ausencia de pruebas físicas seguía siendo un obstáculo enorme. El caso había dejado de ser únicamente una investigación criminal. Se había convertido en una búsqueda permanente. Una búsqueda que parecía no tener final. Con el paso del tiempo, el nombre de Marta terminó transformándose en un símbolo dentro de España. Su historia era conocida incluso por personas que apenas recordaban los detalles de la investigación. Muchos españoles podían reconocer inmediatamente su nombre. Y también la pregunta asociada a él. La pregunta que llevaba años sin respuesta. La repercusión pública fue tan grande que el caso continuó generando reportajes, documentales, debates televisivos y nuevas investigaciones periodísticas. Cada vez que aparecía una posible novedad, el interés regresaba. Porque existía la sensación de que algo seguía faltando. Como si la historia estuviera incompleta. Como si todavía quedara una última pieza por encontrar. Y precisamente esa sensación impulsó nuevos intentos de localizar a Marta. Algunas búsquedas se realizaron muchos años después de los hechos. Algunas hipótesis fueron revisadas nuevamente. Y ciertos lugares volvieron a ser inspeccionados pese a haber sido investigados anteriormente. Pero incluso después de más de una década, la respuesta seguía escapándose. Lo más desconcertante era que el tiempo no había reducido las dudas. En algunos aspectos, parecía haberlas aumentado. Porque cuanto más se analizaban las declaraciones realizadas durante la investigación, más evidente resultaba que seguían existiendo contradicciones difíciles de explicar. Contradicciones que alimentaban nuevas preguntas. Y que terminarían provocando que los investigadores volvieran a centrar su atención en algo que había estado presente desde el principio. Las versiones. Las mentiras. Y las personas que, durante años, habían afirmado conocer la verdad sobre lo ocurrido aquella noche. Porque después de tanto tiempo, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si la clave del caso nunca había estado en un lugar oculto. Tal vez había estado siempre en las declaraciones de quienes estuvieron allí. Y eso conduciría a una nueva etapa de la investigación que volvería a cambiar el rumbo del caso. El caso que nunca terminó. Con el paso de los años, la desaparición de Marta del Castillo dejó de ser únicamente una investigación policial. Se convirtió en uno de los casos criminales más recordados de la historia reciente de España. Habían transcurrido más de 10 años. Las sentencias ya habían sido dictadas. Las principales etapas judiciales parecían concluidas. Y aún así, el caso seguía regresando a los titulares. Porque la historia continuaba incompleta. La ausencia de Marta seguía siendo una herida abierta. Y mientras esa pregunta permaneciera sin respuesta, era imposible hablar de un verdadero final. Durante los años posteriores al juicio, continuaron apareciendo nuevas informaciones. Algunas procedían de investigaciones periodísticas. Otras de testimonios que aseguraban aportar datos desconocidos. También surgieron nuevas interpretaciones sobre los hechos y sobre el papel que habían desempeñado algunas personas relacionadas con el caso. La mayoría de esas líneas acabaron sin resultados concluyentes. Pero demostraban algo importante. El interés por resolver el misterio seguía vivo. Los investigadores tampoco abandonaron completamente el caso. En distintos momentos se reexaminaron documentos, registros y declaraciones. Algunas búsquedas fueron reactivadas. Determinadas hipótesis volvieron a ponerse sobre la mesa. Y los avances tecnológicos permitieron revisar información con herramientas que no existían cuando Marta desapareció. Sin embargo, la pregunta fundamental permanecía intacta. ¿Dónde estaba Marta? Esa incertidumbre provocó que el caso adquiriera una dimensión diferente. Ya no se trataba únicamente de determinar responsabilidades penales.
Eso ya había sido resuelto por los tribunales. Ahora el objetivo era encontrar una verdad que seguía oculta. Una verdad que parecía resistirse al paso del tiempo. Para la familia, cada año significaba convivir con la misma ausencia. Mientras otras investigaciones terminan con una respuesta definitiva, ellos seguían esperando. Esperando una llamada. Una pista. Un hallazgo. Algo que permitiera cerrar un capítulo que llevaba abierto desde 2009. Pero los años continuaban pasando. Y la respuesta seguía sin llegar. Precisamente por eso, el caso de Marta del Castillo comenzó a ser estudiado como un ejemplo excepcional dentro de la criminología española. Un caso en el que existía una condena por asesinato. Un caso con confesiones. Con investigaciones masivas. Con años de trabajo policial. Y aún así, sin una localización definitiva de la víctima. Era una combinación extraordinariamente rara. Y también profundamente frustrante. Porque cada vez que parecía surgir una nueva posibilidad, la esperanza volvía a aparecer. Y cada vez que esa posibilidad se desvanecía, la sensación de incertidumbre regresaba con más fuerza. A pesar de todo, hubo algo que nunca desapareció. La determinación de seguir buscando respuestas. La convicción de que la verdad completa todavía podía ser descubierta. Y esa convicción cobró nueva fuerza cuando comenzaron a desarrollarse nuevas investigaciones y análisis que intentaban responder una pregunta distinta. Ya no solo dónde estaba Marta, sino quién conocía realmente lo que había ocurrido. Porque después de tantos años, algunos especialistas empezaron a creer que la clave del caso no estaba escondida en un lugar remoto. Tal vez estaba escondida en algo mucho más cercano. En las contradicciones. En los silencios. Y en las personas que, durante años, habían contado versiones que nunca terminaron de encajar por completo. Y esa posibilidad es la que mantiene viva una pregunta que España sigue haciéndose más de 15 años después. Una pregunta que continúa esperando una respuesta definitiva. ¿Será posible conocer algún día toda la verdad sobre lo que ocurrió con Marta del Castillo? 15 años después. Más de 15 años han pasado desde la desaparición de Marta del Castillo. Más de 15 años desde aquella tarde de enero de 2009 en la que una adolescente salió de su casa sin imaginar que nunca volvería. Durante todo ese tiempo, España cambió. Gobiernos fueron reemplazados. Tecnologías aparecieron y desaparecieron. Una generación completa creció escuchando hablar de este caso. Y, sin embargo, una pregunta permaneció exactamente igual. ¿Dónde está Marta? A lo largo de estos años, miles de personas participaron de una forma u otra en la búsqueda de respuestas. Policías, jueces, periodistas, voluntarios, especialistas. Y, por supuesto, una familia que jamás dejó de buscar. Porque para quienes observaban el caso desde fuera, la historia podía convertirse con el tiempo en un reportaje más, en un documental o en una noticia de aniversario. Pero para la familia de Marta, nunca fue una historia del pasado. Fue una realidad cotidiana. Una ausencia permanente. Una herida que nunca terminó de cerrar. Durante años convivieron con la incertidumbre. Con la esperanza de recibir una llamada inesperada. Con la posibilidad de que una nueva investigación pudiera aportar una respuesta definitiva. Y con la frustración de ver cómo las búsquedas terminaban una y otra vez sin resultados. Mientras tanto, el caso continuó ocupando un lugar único dentro de la historia criminal española. Pocas investigaciones han generado tanta atención pública durante tanto tiempo. Pocas desapariciones han movilizado tantos recursos. Y pocos casos han dejado una sensación tan profunda de preguntas sin responder. Porque la paradoja sigue siendo la misma. Existe una condena por asesinato. Existe una reconstrucción judicial de los hechos. Existen años de investigaciones. Pero Marta continúa desaparecida. Y esa realidad convierte su historia en algo excepcional. Con el paso del tiempo, el caso también se transformó en un símbolo. Un recordatorio de que incluso las investigaciones más extensas pueden enfrentarse a preguntas que parecen imposibles de resolver. Un recordatorio de que la verdad no siempre aparece cuando se espera. Y de que algunas familias deben convivir durante años con la incertidumbre. Hoy, más de 15 años después, muchas de las personas involucradas han seguido adelante con sus vidas. Los escenarios han cambiado. Las ciudades han cambiado. El mundo ha cambiado. Pero la ausencia de Marta sigue siendo la misma. Y mientras esa ausencia continúe, el caso permanecerá abierto en la memoria colectiva de España.
Quizás algún día aparezca una nueva prueba. Quizás alguien decida contar lo que realmente ocurrió. Quizás exista todavía una pieza de información capaz de explicar aquello que durante años ha permanecido oculto. O quizás algunas preguntas nunca encuentren una respuesta completa. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que la historia de Marta del Castillo continúa siendo una de las desapariciones más desconcertantes de la historia reciente de España. Una historia marcada por contradicciones. Por búsquedas interminables. Por años de incertidumbre. Y por una pregunta que ha sobrevivido al paso del tiempo. Una pregunta que sigue esperando una respuesta más de 15 años después. Porque aunque los tribunales emitieron su veredicto, aunque la investigación recorrió innumerables caminos, y aunque el mundo siguió avanzando, todavía nadie ha podido responder con certeza una simple pregunta. ¿Dónde está Marta del Castillo?